Bien, ahora vamos a plantearnos cómo utilizar tablas de contingencia, la información que nos proporciona, para calcular probabilidades. Bien, para empezar, normalmente nos aparecen cantidades, números o porcentajes también a veces aparecen. Bien, los números que aparecen en el recuadro principal, donde aparecen las dobles entradas, hombre deportista, hombre no deportista, mujer deportista, no deportista, esos números los usaremos tanto para calcular probabilidades, las intersecciones de probabilidades, las probabilidades de intersección, o también calcular probabilidades condicionadas. Todo dependerá qué totales elijamos que dividan a estos números. Es decir, los números centrales de doble entrada van a ser los numeradores si se tratan de números. Bueno, en general, van a ser los numeradores para calcular probabilidades y los totales los usaremos para dividir, es decir, aparecerán en los denominadores. Si el total que usamos es el total de la tabla, en este caso 220, lo que conseguimos son probabilidades de intersección, de las intersecciones, es decir, la probabilidad hombre y deportista, intersección con deportista, la probabilidad intersección será 50 entre 220. Lo mismo, la probabilidad mujer y deportista, la intersección, es 70 entre 220. Por lo tanto, quien marca que sea probabilidad de una intersección es el total de los totales, es decir, el 220, que aparecerá en el denominador y iremos dividiendo 50, 70, 40 o 60 para calcular las intersecciones. Bien, si en lugar de usar el total de los totales usamos los totales parciales, por ejemplo, el total de deportistas es 120, hay 120 deportistas. Pues bien, ese total lo usaremos para calcular las probabilidades condicionadas siguientes. La probabilidad condicionada de ser hombre sabiendo que es deportista sería 50 entre 120. La probabilidad condicionada de que sea una mujer sabiendo la información que nos dan es que es deportista es 70 entre 120. Y lo mismo haremos probabilidades condicionadas para no deportista o probabilidades condicionadas para hombre o mujer. Es decir, pongamos el caso, la probabilidad condicionada de ser deportista sabiendo que es hombre sería 50 entre 90. Bien, en la hoja que tenéis a vuestra disposición os lo he escrito de esta manera, ¿no? Probabilidad de deportista entre hombre, 50 entre 90, etc. Por lo tanto, para las probabilidades condicionadas usaremos los totales parciales. Si sabemos que es hombre, el total que usaremos es 50. Es decir, si sabemos que es hombre, el total que usaremos es 90, perdón. Si sabemos que es hombre, en el denominador aparece 90. Deportista, sabiendo que es hombre, pues es 50 entre 90. Sin embargo, si lo que conocemos es que es mujer, usaremos el total parcial de las mujeres. Hay 130 mujeres, pues en el denominador aparecerá 130. Por lo tanto, deportista condicionado
saber que es mujer es 70 entre 130. Bien, otra información o otras probabilidades que podemos calcular son probabilidades totales, como os he puesto en el apartado total, probabilidades totales, en el apartado 2. En este caso, en lugar de usar el cuadro central, los números donde están las dobles entradas, usaremos los totales parciales como numerador y como denominador el total de los totales. Por ejemplo, probabilidad de ser deportista será 120 entre 220. Probabilidad de no deportista, cogeremos el total de deportistas 100 entre el total de los totales 220. Lo mismo, probabilidad de ser hombre, 90 entre 220. Probabilidad de ser mujer, 130 entre 220. Estas son las probabilidades que nos proporciona, que podemos sacar directamente de la tabla de contingencia. Las intersecciones, probabilidades totales, probabilidades condicionadas.